Shalom, carísimos en Cristo, bienvenidos a esta contemplación del Santo Evangelio. Hoy nos encontramos en el día 29 de mayo y vamos a contemplar el Evangelio que se encuentra en Marcos 11, del 11 al 26. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás nadie coma de tus frutos. Y los discípulos estaban oyéndolo todo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. Jesús le dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno les dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que se dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se ha concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy contemplamos una de las manifestaciones más fuertes del Evangelio. Jesucristo, el que tenía fama de ser manso, humilde, misericordioso, entra en el templo de Jerusalén y actúa con una fuerza impresionante. Derriba mesas, expulsa comerciantes, levanta la voz. ¿Por qué lo hace? Es una pregunta que nos podemos hacer. Porque el lugar más sagrado del pueblo escogido, que era un lugar para adoración al Padre, se había convertido en un lugar de distracción, negocio, ruido, banalidad. Por eso lo dice con mucha fuerza y autoridad. Mi casa, la casa de mi Padre también, será llamada casa de oración. ¿Qué estamos haciendo con los templos de hoy? Lo mismo que hicieron los cambistas en aquel entonces. Ruido, música, etc. Y no nos damos cuenta que ahí está verdaderamente Dios. No dijo, mi casa será de entretenimiento, mi casa será de convivencia social. Miren, cuando hay una boda, después de que termina la Eucaristía, debería haber recogimiento, acción de gracias. Y la verdad, lo que sucede ahí es horrible. Mi casa será casa de fotografías y conversaciones y de negocios, etc. Debe ser casa de oración. Ustedes saben perfectamente cómo van mal vestidas, muy mal vestidas las mujeres, cuando hay bodas, cuando hay bautizos, cuando hay 15 años, etc. En todas partes prácticamente. Si supieran la gravedad de ir con esa indumentaria y la cuenta que tienen que dar por haber sido falta de pudor, por lo tanto, ahí hay una impureza muy fuerte en la carne por parte de ellas, pero recuerden, lo recordaba Sor Lucía, no lo dice solo ella, lo han dicho muchas personas en la Iglesia Católica, que cuando una mujer se viste mal, también el pecado de todos los que la miren con malos deseos por haberse vestido así, entonces cargará con todos esos pecados. En cambio, Cristo quiere rescatar la esencia de un templo, casa de oración. Esto tiene que hacernos pensar y meditar hoy en día qué estamos haciendo con los templos católicos en cualquier parte del mundo. El templo no es un salón,
es la casa de Dios. Es un momento muy delicado espiritualmente, porque se ha perdido, esto es una de las cosas más graves que tiene el católico. Ya no hablo de los paganos ahora, sino se ha perdido el sentido de lo sagrado. Muchísimos católicos entran en el templo como si entraran a un auditorio, a una plaza o una reunión cualquiera. Ni saludan a Jesús, ni apagan el teléfono, gritan, ríen, hacen negocios, o sea, abrazos, hasta conversaciones tremendas puede haber en un templo. Hablan en voz alta, usan el teléfono, toman fotografías sin reverencia. A mí me ha tocado celebrar bodas, etcétera. Los fotógrafos suben y bajan al presbiterio. Recuerden que el presbiterio solamente puede estar el sacerdote y los que sirvan el altar. No, hay fotógrafos que no le dan ninguna importancia y bueno, son 3 escaleras. ¿Cómo que son 3 escaleras? Es el presbiterio donde tú no puedes pasar. Mal vestido, la falta de modestia, se llega tarde, esto es muy, muy delicado, se llega tarde sin preocupación. Y también se olvida que Jesucristo está en el sagrario, realmente presente. No simbólicamente, no metafóricamente, no según tus sentimientos, sino que está en el sagrario, real, verdadera y sustancialmente presente. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, dice el Catecismo, está contenido verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el Rey del universo. Ahí está Dios ante quien los ángeles se cubren el rostro. Ahí está aquel a quien toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y sin embargo, muchas personas entran en el templo sin el más mínimo respeto hacia Jesús, como si fuera un cine, como si la presencia de Dios no estuviera. Recuerda que el silencio también es un lenguaje, el lenguaje del cielo. San Juan María Vianney nos decía también en sus catequesis, si comprendiéramos lo que ocurre en una iglesia, en una Eucaristía, el sacerdote o un laico, moriríamos de amor. Por eso hay que huir de toda lengua para que hable el corazón, y más si estás en presencia de Dios. Esa es la regla divina, no humana. Deja que hable y se explaye el alma, no la boca, no los ojos, no los sentidos, no las risas, no las familias, sino el alma tiene que abrirse a Dios. Solo Dios habla en el silencio. Recuerden el profeta Elías, cuando el Señor le mandó a que le esperara, no fue en el terremoto ni en el fuego, ni en la lluvia, sino en la brisa suave del silencio donde escuchó la voz de Dios. El alma está necesitando silencio para escuchar a Dios. Ahora hay muchas, todo lo que son las redes sociales, claro que nos comunican y pueden ser bien utilizadas, pero no nos están haciendo bien. Demasiado ruido en nuestro entendimiento, la cabeza está embotada de tanta información, de tanto ruido, de tanta cosa inútil, y después la voluntad ya no sabe qué escoger, porque no se discierne. Si ustedes recuerdan, el Señor le decía a Moisés, quítate tus sandalias porque estás pisando terreno santo. El templo es tierra santa. El sagrario es el corazón palpitante de la iglesia y está en el templo. Desde ahí habla el Señor, grita, corrige, apoya, renueva, perdona, hace muchas cosas a través del sagrario. Pero necesita que la persona les ponga la atención, que vayan y se pongan de rodillas y a escuchar al Señor. A veces ni siquiera lo miran. Muchos conversan delante del Santísimo como si Él no existiera. Y esto duele mucho al corazón de Jesús. Un grande enamorado, San Pedro Julián Hermar, enamoradísimo de la Eucaristía, decía, Jesús Eucaristía es más abandonado que durante su pasión ahora en los sagrarios. También este monseñor español, Manuel González, también decía él, dice, le llaman el obispo de los sagrarios abandonados, porque él le dolió mucho en una misión que hizo en Valencia, se dio cuenta que los sagrarios tenían telarañas, y esto le dolió a él muchísimo, y desde ahí funda una congregación para que estén al pie del sagrario. Si supiéramos quién está dentro del sagrario, haríamos filas para entrar a la iglesia, y no saldríamos de ahí, más que en un estadio, más que en una discoteca, más que en un restaurante, pero no sabemos reconocerlo. Muchas veces vamos a los templos solo a pedir,
Y se nos olvida que también debemos ir a contemplar, a amar, a reparar, a acompañar a Jesús. Necesitamos volver a la adoración silenciosa, sencilla, recuperar el asombro de saber que en ese trocito de pan está todo un Dios escondido. Necesitamos ser enamorados de la presencia eucarística. También el cuerpo debe adorar. La reverencia no solamente debe ser interior, de adoración, también se expresa exteriormente. Por ejemplo, la manera de vestir es muy importante, lo que decíamos hace un momento. No puedes ir mal vestido, provocando. No, es que yo no quiero provocar. Mira, la forma como te vistes, aunque tú no quieras, esa forma de ese vestido prácticamente enseñando todo, pues la mujer, quiera o no, o se dé cuenta o no, lo que está haciendo es un grande daño a su alma y a muchas almas. Pero también los varones tienen que saber vestirse. La postura importa. Oye, yo no me voy a dormir a la iglesia, no me siento de cualquier forma, no me llevo el teléfono y estoy respondiendo mensajes. La manera de caminar, de mirar. Y eso expresa lo que hay en el alma. Entonces, cuando entres a un templo, recuerda que muchos todavía conservan, así en los laterales, tienen agua bendita. Y el sentido de ese sacramental es que tú entras y tomas un poquito de agua bendita y te haces un signo de la cruz para decir, Señor, estoy en un lugar sagrado y quiero concentrarme. Que el demonio no venga a distraerme. Y entonces ya no voy a exhibirme, no voy a llamar la atención, sino voy a adorar. Se puede imaginar la Santísima Virgen cuando entraba al templo. O sea, qué recato, qué todo. Era impresionante la sencillez, la humildad, la fe, la espiritualidad con que ella se acercaba al templo. Y esto es lo que nos tiene que ayudar. Hoy tenemos una nueva distracción muy grande, muy extendida y muy grave. Los teléfonos móviles, los teléfonos celulares. Recuerda, usar el teléfono en el templo es una grande ofensa a Dios. Porque tú vas a hablar con Dios, no vas a hablar con la gente. ¿Quieres hablar con la gente? Pues termina de hacer tu visita al templo o la misa y habla con la gente, por teléfono o no. Pero cuando estés en el templo, recuerda a quién estás, digamos, disponiendo tu corazón. A Dios. Él tiene muchos mensajes que ofrecerte y muchos más importantes que los que tú crees tener con tus amigos y redes sociales. Pero muchas veces no queremos hacer caso. Y el Señor está ahí y parece que no estuviera. Apaga el celular, guarda silencio cuando entres, arrodíllate, habla con Jesús. No desperdicies esta grande gracia. Llegará un momento que no tendremos tantos sacerdotes y muchas iglesias serán cerradas. Ahora que podemos tener parroquias, capillas, etcétera, muy asequibles, deberíamos aprovechar. Llegarán días donde no haya sacerdotes. ¿Cómo necesitamos escuchar esto? Para que nos ayude a no conversar durante la misa, a no grabar las cosas, no estar tomando fotos. Voy a decir también cosas de nosotros, de los sacerdotes. Ustedes saben que me tocó estar en Fátima, pues imagínense un 13 de mayo, la procesión que dura como casi una hora, yo creo, con la Virgen, la original. Y entonces, muchos sacerdotes haciendo, recuerden que es la procesión de la Eucaristía. Vamos al Calvario. Yo no me imagino a San Juan, a la Virgen María, María de Clofás, María Magdalena, haciendo fotos, ¿no? Voy al Calvario, a ver, Jesús, ponme en tu mejor sonrisa, ¿no? O sea, estoy cargando la cruz del mundo y ponme en tu mejor sonrisa. O sea, sería ofensivo. Pues, ¿qué hacen cuando estamos en una Eucaristía y el sacerdote que está concelebrando, que está haciendo otro Cristo, el mismísimo Cristo, no solo otro Cristo, el mismísimo Cristo, y le importan más sus fotos? Esto sí llama la atención y ni se dan cuenta. Hay que respetar el sentido litúrgico, no se aplauden, no se deberían aplaudir en los templos. Ahora, cualquier cosa, aplauso, no es un show. En el Calvario no hay aplausos. Se interrumpe continuamente la oración, etc. Bueno, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que ella, que tenía precisamente un templo interior grandísimo, porque guardaba todo eso en su corazón, siendo inmaculada, siendo la llena de gracia, su alma es el templo, el nuevo templo que Dios va edificando en el corazón del hombre. A partir de ahora seremos adoradores en espíritu y verdad. Los templos pueden ser destruidos,
pero no sacarán el amor de Dios en mi corazón, de mi corazón. María contemplaba, permanecía en silencio ante el misterio. Siempre era humilde, recogida, con grande pureza interior. Es María la que nos tiene que tomar de la mano para llegar a Dios. Y el Señor, ya vamos terminando, el Señor tiene que limpiar su templo. Por eso cuando las cosas no se hacen bien, el Señor permite derrumbes, muchas cosas, porque es una forma de corregir lo que Él sabe, porque a veces no se sabe públicamente, pero cuando hay errores graves, de pecados graves, el Señor lo sabe. Y por eso no puede bendecir a un sacerdote o un templo, porque las cosas no se hacen bien. Saquemos el ruido, la tibieza, la irreverencia, la indiferencia, la distracción y la falta de fe. Mi casa es casa de oración, decía el Señor. Que nunca estemos distraídos, que siempre miremos al sagrario con amor, porque Cristo está ahí. Aquí está Jesús, aquí está mi Dios, aquí está la Santísima Trinidad y aquí está el cielo tocando la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tuum presidium confogemus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis contis libera nos semper, Virgo gloriosa.